Cómo jugar Uno Pari, de 6 a 16 jugadores. Uno Pari se juega similar al Uno tradicional, pero como este juego es de 224 cartas, es mucho más emocionante porque es de 6 a 16 jugadores, además que tiene reglas adicionales. De manera muy general, el Uno Pari se juega de la siguiente manera: a cada jugador se le entregan 7 cartas. Posteriormente, el resto de las cartas se van a poner al centro de la mesa formando una pila, que es la pila para comer. Después, la carta de medio arriba se va a sacar y se pone a un costado de la pila, y esta carta viene siendo nuestra carta guía. Después, este juego es por turno y va hacia la izquierda. El jugador que esté a la izquierda del que repartió es el que va a comenzar la partida. La idea se trata de ir bajando cartas de su mano al centro de la mesa, con el objetivo de quedarse sin cartas. Una vez que un jugador quiera bajar una carta, para que lo pueda hacer, la carta que quiera bajar tiene que coincidir ya sea con color, con número o con símbolo para poder bajar la carta. Si lo hace, simplemente baja la carta y el turno termina y sigue el siguiente jugador. En caso de que no tenga una carta para bajar, puede comer una carta de la pila. Si la carta que saca de la pila coincide, en ese mismo turno la puede bajar. En caso de que no coincida, simplemente pasa turno y sigue el siguiente jugador a la izquierda. Cuando a un jugador le queden 2 cartas y baje la penúltima carta, en ese mismo momento tiene que decir en voz alta 1 para avisar al resto de los jugadores que nada más le queda una carta. Cuando sea nuevamente el turno de ese jugador y pueda bajar su última carta, en ese momento este jugador ha ganado la partida, ya que se ha quedado sin ninguna carta, que ese es el objetivo del juego. Uno Pari cuenta con la siguiente denominación de cartas: cartas normales, que son los números naturales. Tenemos el come 2. Cuando un jugador la pone, el siguiente jugador debe comer 2 cartas de la pila. El salta turno, el siguiente jugador pierde turno. Reversa, cambia la dirección del juego, va para la izquierda, ahora va para la derecha. Comodín de colores: cuando un jugador la coloca, puede seleccionar un color de su preferencia y el siguiente jugador está obligado a poner ese color. Y el comodín come 4 más colores: cuando un jugador la juega, el siguiente jugador debe comer 4 cartas de la pila a su mano, y además el jugador que la pone escoge un color para que el siguiente jugador ponga ese color. Además, Uno Pari tiene cartas extras que tienen efectos especiales. Por ejemplo, tiene esta carta. Esta carta, de hecho, se debe de sacar al principio del juego, se saca del mazo y simplemente es para indicar la dirección del juego. Cuando va a la izquierda va en gris y cuando cambia a la derecha se cambia a blanco. La siguiente carta es carta de enlace. Estas cartas también se van a sacar del resto de las cartas y se van a poner a un costado. Cuando a un jugador le toque utilizar una carta de comodín de cadena, ese jugador va a tomar las 2 cartas de enlace y se las va a poner a 2 jugadores a los que él quiera. Eso significa que esos 2 jugadores están enlazados. Ahora, cuando cualquiera de esos 2 jugadores le toque comer cartas por efecto de otra carta, ambos jugadores que están enlazados deben de comer la misma cantidad de cartas, simplemente por el hecho de que están enlazados con esta tarjeta. Además de que el jugador que use la cadena de comodín también puede utilizar un color a su preferencia. La siguiente carta es comodín mini pila. Cuando un jugador la juegue, se va a formar otra mini pila adicional para descartar. Por ejemplo, supongamos que esta es la pila normal que estamos utilizando y esta es la zona de descarte. Entonces, un jugador pone lo que es el comodín. En ese momento, ese jugador que la utilizó debe de sacar la primera carta de más arriba de la pila original. La va a sacar y la va a poner a un costado, es decir, va a crear otra mini pila de descarte. La va a poner y indica que es un color rojo. El siguiente jugador está obligado a poner una carta de color rojo a fuerzas. Entonces, el siguiente jugador, supongamos que sí tiene una carta roja y la coloca. El siguiente jugador también está obligado a poner una carta roja. Ahora, las cartas de efecto, que son por ejemplo un brinca turno, la pueden bajar ya que coincide el color. Sin embargo, el efecto no cuenta. El siguiente jugador también está obligado a poner una carta roja. También las cartas como de comodines también las pueden bajar. Sin embargo, no cuenta como efecto. En el momento que llegue un jugador y que no tenga una carta para bajar, en ese momento se va a comer toda la mini pila a su mano. Posteriormente, el juego continúa normalmente. La siguiente carta es apuntando. Cuando un jugador la utiliza, en ese momento todos van a contar en cuenta regresiva: 3, 2, 1, y en ese momento todos van a apuntar al jugador que ustedes quieran. Ahora, cada jugador va a contar cuántos dedos tiene apuntando en su contra, y la cantidad de dedos apuntando en su contra es la misma cantidad de cartas que va a tomar del mazo a su mano.
Como información adicional, cuando un jugador juega una carta de apuntar, en automático las cartas de cadena se desactivan y vuelven a un costado de la mesa para que puedan ser utilizadas más adelante nuevamente. Bien, entonces ya para empezar a jugar van a separar las cartas de cadena y la de reversa y las van a poner a un costado. El resto de las cartas, que son bastantes, las van a revolver bastante bien y se van a repartir 7 cartas a cada jugador. El resto de las cartas se van a poner al centro de la mesa, como dijimos. Se va a sacar la carta de mero arriba y se va a poner al centro de la mesa como la carta guía. El jugador que esté a la izquierda del jugador que repartió las cartas es el que va a comenzar la partida. En este caso, supongamos que yo voy a comenzar. Debo de poner una carta verde o el número 1 de cualquier color. Supongamos que yo pongo este 7, lo bajo, coincide y mi turno termina. Es el turno del siguiente jugador de la izquierda. Es el turno de este jugador. Supongamos que este jugador pone un comodín en cadena. Entonces va a escoger las 2 cartas de cadena y se las va a poner a los jugadores que él quiera. Supongamos que se lo pone a este y a este jugador. Le pone las cartas de cadena a un costado y en automático, cada vez que un jugador coma cartas por el efecto de otra carta, los 2 jugadores van a comer cartas la misma cantidad simplemente por estar encadenados. Adicionalmente, por ser comodín, pide por ejemplo que sea un color rojo la siguiente carta. Termina el turno de este jugador, ahora le toca a este jugador, está obligado a poner una carta roja. Supongamos que pone esta reversa, en automático la tarjeta se va a voltear y se pone del otro lado para indicar que va al otro lado. Sigue nuevamente este jugador y debe de poner una carta roja o una reversa y supongamos que pone este 1. Termina el turno y sigue este jugador. Entonces, como me toca, supongamos que yo pongo esta carta que es la mini pila. Automáticamente yo debo de sacar una carta de mero arriba y la voy a poner sobre la mini pila. Vamos a ver qué sale. Sale un 4, quiere decir que es una carta amarilla. La voy a poner sobre la mini pila y el siguiente jugador, que es este, está obligado a poner únicamente una carta color amarillo. Aquí no vale el número, únicamente color amarillo. Entonces va a revisar sus cartas a ver si tiene, y si tiene una carta amarilla, y la va a colocar. Termina el turno y sigue este jugador, que también está obligado a poner una carta amarilla. Supongamos que este jugador ya no tiene cartas amarillas. En ese momento este jugador, por no tener, debe de comerse todas estas cartas de la mini pila a su mano, incluyendo la carta de mini pila. Termina el turno de este jugador y sigue ahora el turno de este jugador, pero ya van a jugar nuevamente en la pila normal. Les aclaro que cuando están jugando en la mini pila y un jugador no tiene la carta que se requiere para bajar en ese momento, no está permitido comer. Simplemente se va a llevar las cartas de la mini pila a su mano. Otra regla muy especial que tiene este 1 es que se pueden bajar cartas en el momento que sea, aun cuando no sea tu turno. Pero se tiene que tener una carta idéntica. Supongamos que es el turno de este jugador. Tiene que poner una carta roja o el número 1 de cualquier color. Pero si otro jugador, aunque no sea su turno, tiene una carta idéntica, y tiene que ser idéntica, rojo 1. En ese momento, en lo que este jugador está pensando qué carta poner, si va a comer, si va a sacar una carta o algo, rápidamente, por ejemplo, yo si tuviera este 1, la puedo bajar. La voy a ganar, en lo que él está pensando, yo la bajo. Y en ese momento este jugador ya pierde turno y ahora va a seguir el siguiente jugador. Simplemente por estar un poco lento, yo le puedo ganar, siempre y cuando sea la carta idéntica. Tenemos otra regla muy específica en el Come 4. Normalmente cuando lo bajamos, el siguiente jugador debe comer 4 cartas y pierde turno. Pero en este 1 pari tiene una regla muy específica que es la siguiente. Para empezar, este Come 4 teóricamente se debe de poner únicamente cuando un jugador no tenga otra carta en su mano que pueda bajar. Supongamos que este jugador debe de bajar el 1 rojo, un 1 de cualquier color o una carta roja y no tiene otra opción. En ese momento es cuando la debe de bajar. Se supone que si este jugador tiene otra carta que pueda bajar en lugar del Come 4, no deberá bajarla. Esa es la primera regla. Supongamos que este jugador la utiliza. Entonces lo que va a pasar es que yo, porque soy el siguiente jugador, tengo 2 opciones. La primera es comer las 4 cartas que indica el comodín, como normalmente lo conocemos. Como mis 4 cartas y pierdo mi turno y se termina. O la segunda opción es desafiar al jugador que bajó el Come 4. Este desafío consiste en validar que efectivamente el jugador que utilizó el Come 4 realmente no tenía otra opción
de otra carta para bajar. En el caso que yo digo, te desafío a este jugador está obligado a mostrarme sus cartas de su mano, con el objetivo de yo validar si realmente no tenía otra opción y por eso bajó el come 4 o realmente solo me quiso arruinar. Entonces, si este jugador está diciendo la verdad y no tiene otra opción, en vez de comer 4 cartas, yo por desafiar voy a comer ahora 6 cartas. Pero en el caso que este jugador haya mentido y sí tenía otra opción de carta, en vez de que yo coma 4 cartas, el que las va a comer es este jugador y yo no voy a perder mi turno y el juego continúa normalmente. Y bien, cuando yo baje la penúltima carta, en ese momento tengo que decir 1. Si no lo hago y alguien más se da cuenta, debo de comer 2 cartas de la pila a mi mano. En el caso que si dije 1 en mi penúltima carta, si vuelve a tocar mi turno y yo puedo bajar la carta para que coincida, en ese momento he ganado la partida. Pues bueno amigos, este juego realmente es muy divertido, sobre todo porque se juega de mucha gente y eso es lo que lo hace muy especial al juego. El costo anda aproximadamente en los 400 pesos mexicanos, lo encuentran en línea o en tiendas como Walmart. Esto fue todo, en los comentarios déjenme saber qué les parece el juego de Uno Party. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos a la próxima con más juegos.